¿Todo bien? Queremos primeramente dirigirnos a las personas que nos están observando por medio de Facebook. Una vez más, contentos con su presencia. Esperamos que este estudio bíblico sea de completo agrado a usted. Si acaso usted tiene alguna deficiencia en entender lo que el mensaje habrá de transmitir hoy en esta ocasión, queremos pedirle que por favor nos llame para que así podamos aclarar quizás cualquier confusión que posiblemente exista en su mente o cualquier pregunta que tenga concerniente al estudio que se va a llevar a cabo. Estamos listos para ayudarles, contestarles con lo que la palabra nos enseña. Lo puede hacer por medio de Facebook, por correo electrónico, o nos puede llamar simplemente aquí al edificio. Algunos hermanos están listos para contestar su llamada y tomar su pregunta. Quizás ellos la puedan contestar, si no, denos tiempo y le podemos enviar la contestación. Queremos invitarle nuevamente que cuando ande por acá, por la ciudad de Edinburgh, Texas, que venga y nos visite. Aquí estamos localizados en 4002 East Richardson Road. Y todos son bienvenidos. Para el resto de nosotros quienes estamos aquí, bienvenidos hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio que hemos iniciado ya hace tiempo atrás, concerniente a estamos estudiando sobre la escatología. ¿Ok? La escatología. Y hemos estado estudiando expositivamente el capítulo de Mateo, capítulo 24, del 1 hasta el 51. Porque este capítulo es un capítulo que se ha malentendido y de este capítulo han salido varias doctrinas erróneas. E incluso ya actualmente dentro del cuerpo de Cristo Jesús se ha comenzado a sembrar una doctrina que empezó un miembro, predicador de la Iglesia de Cristo llamado Max King, de Cincinnati. Y es sobre la escatología realizada. Y ya varios predicadores que usted y yo conocemos, americanos, ya han tomado seriamente esto, lo han asimilado en su enseñanza y lo están enseñando como verdad, cuando realmente no es la verdad de Dios. Y por eso es importante estudiar el capítulo 24, para que así no solamente podamos entender y contrastar esa doctrina que se ha estado sembrando dentro del cuerpo de Cristo Jesús, sino que también podamos nosotros contestar a aquellos los cuales se llevan por el nombre de premilenialistas, postmilenialistas, dispensacionalistas y todo tipo de istas que están en contra de este capítulo. Ya hemos estudiado los versículos del 1 hasta el 35 y nos encontramos en el punto B de nuestro estudio, que es la contestación. La contestación a la segunda pregunta. ¿Ok? La segunda pregunta. Y la segunda pregunta se encuentra en Mateo, capítulo 24, versículo 3. Y la pregunta es, ¿cuál será la señal de tu venida? La primera pregunta es, ¿cuándo sucederán estas cosas? Y la primera pregunta fue contestada de los versículos del 1 al 35. Y luego del 36 en adelante es la contestación de la segunda pregunta. O sea que Mateo capítulo 24, versículo 36 hasta el 51 contesta la segunda pregunta. ¿Cuál será la señal de tu venida? Y recuerde que son dos preguntas que aquí estamos considerando. Ya hemos considerado la primera. Y miramos nosotros que dentro de la segunda contestación a la segunda pregunta, miramos la frase que nadie sabe la hora y el día.
de la venida de Jesucristo. Aquí empieza en el versículo 36, ¿ok? La primera parte de este versículo. Nadie sabe la hora y el día. Estuvimos viendo un poco concerniente a esto la semana pasada. No terminamos en ver todo el versículo 36 por causa del tiempo. Pero ya miramos gran parte de este versículo. Ya miramos nosotros concerniente a esta frase. Pero quiero yo ahora elaborar un poco más sobre la segunda parte que dice, ni aún el Hijo del Hombre sabe. ¿Ok? Sabemos que los ángeles están limitados en el conocimiento que ellos tienen de ciertas cosas. ¿Ok? Pero quiero tratar con la frase, ni aún el Hijo del Hombre sabe. Y esto lo encontramos en el pasaje paralelo de Marcos, capítulo 13 y versículo 32. Alguien lea este pasaje a voz alta para que lo entendamos. Marcos, capítulo 13, versículo 32. ¿Qué dice? Con los dos pulmones, brothers. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles, porque están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Dice allí, ni el Hijo, ni aun el Hijo sabe, ni aun el Hijo del Hombre sabe el día. Entonces uno se rasca la cabeza y dice, bueno, ¿que no es el Hijo del Hombre Dios? Sí lo es. Sí lo es. Hay varios pasajes que nos enseñan que Jesucristo es Dios. Empezamos con Mateo capítulo 1, versículo 21 en adelante. Dice que al niño se le iba a poner el nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Jesucristo es Dios. Romanos capítulo 9, versículo 5 nos enseña que Jesucristo es Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice que ni aún aferrándose en forma de Dios, es decir, Pablo está diciendo Jesucristo es Dios. Entonces, si es Dios, uno de los atributos de Dios es que es omnisciente. Todo lo sabe. Todo lo sabe. Entonces Jesucristo debe de saber todo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es que Jesucristo no sabe ni aún la hora ni el día? Jesucristo tuvo conocimiento de varias cosas. Miren, por ejemplo, en Juan capítulo 16 y versículo 30, alguien busque ese pasaje. Juan capítulo 16 y versículo 30. Nota lo que dice ahí. Juan capítulo 16 y versículo 30, ¿qué dice? Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Ahora sabemos que sabes todas las cosas. Ahora sabemos que sabes todas las cosas. Entonces se está refiriendo a Jesucristo. Que Jesucristo y la palabra todo ahí que significa todo. Sabes todas las cosas. Eso comprueba, ¿verdad?, la omnisciencia de Jesucristo. Cristo todo lo sabe. Y hay otros pasajes que pueden sustanciar a este pasaje. Por ejemplo, Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 3, donde dice que toda la sabiduría viene a estar ¿en dónde? En Jesucristo. Y Romanos capítulo 11, versículo 33 dice que en la mente de Dios, y está refiriéndose a Jesucristo también porque Jesucristo es Dios, hay una profundidad de conocimiento. Es decir, que todo lo sabe Jesucristo. Y cuando vamos a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 19 y 20, ahí vuelve a recalcar el apóstol Juan que Jesucristo todo lo sabe. Entonces la pregunta sigue en pie. ¿Por qué es que Jesucristo no conoce la hora ni el día cuando Él habrá de regresar a este mundo? Porque es una pregunta que constantemente se nos hace. Bueno, hay que entender primeramente, ¿verdad?, que Jesucristo fue una persona que tuvo dos naturalezas. ¿Ok? Tuvo la naturaleza humana y tuvo la naturaleza divina. ¿Ok?
Y entonces miramos nosotros que concerniente a cuando Él estuvo en el mundo y a consecuencia de su naturaleza divina, hubo ciertas cosas que Jesucristo no pudo exponer. Porque Jesucristo tuvo que ser un humano y semejante a nosotros. Dice el libro de Hebreos que Jesucristo tuvo que ser un humano semejante a nosotros para poder constituirse como el sumo sacerdote nuestro. Hebreos capítulo 5, versículo 1 adelante nos habla de esto. E incluso el capítulo 5, 6 y 7 nos habla de que fue necesario que Jesucristo poseyera la naturaleza humana para poder ser el sumo sacerdote de nosotros, porque dice que el sumo sacerdocio se escogía de entre el pueblo, de entre nosotros los humanos. Entonces miramos nosotros que esta naturaleza divina fue la que tuvo ciertas capacidades únicamente. Esta no tuvo ciertas limitaciones, porque claramente, ¿verdad?, es omnisciente, es omnipotente y comienza a enumerar todos los atributos de Dios. Pero esta tuvo sus límites en cosas. Por lo tanto, miramos nosotros entonces que en Lucas capítulo 2 y versículo 46 y versículo 52, noten lo que Jesucristo, el niño Jesús, tuvo que hacer para poder llegar a la estatura, ¿verdad?, que usted y yo normalmente llegamos concerniente a nuestro conocimiento. Él tuvo que estudiar. Jesucristo estudió las Escrituras. Y incluso en Lucas capítulo 24 y versículo 44 nos enseña qué versión de Biblia usó Jesucristo para estudiar, y usó la versión hebrea. La viene a citar ahí. Viene a decirnos concerniente a la versión hebrea. Solo que Jesús creció, dice, en sabiduría. Y al crecer, los maestros, los doctores de la ley se quedaban admirados del conocimiento que Jesucristo tenía. En vez de Jesucristo estar preguntándole a los doctores de la ley le estaban preguntando a Jesucristo. Es cuando andaba el papá y la mamá, María y José, buscando a Jesucristo. Y Jesucristo le responde, ¿verdad?, en el negocio de mi Padre estoy. Él sabía bien lo que estaba haciendo. Solo que entonces hay ciertas limitaciones, y la Biblia aquí nos enseña que la venida de Jesucristo es una de ellas. Mateo capítulo 24 y versículo 36, Marcos capítulo 13, versículo 32, es en donde nos enseña que Jesucristo no sabía concerniente a eso. Ahora, cuando Jesucristo murió y resucitó al tercer día y fue se sentó a la diestra del Padre, ya se regresó completamente la plenitud de su deidad. Colosenses capítulo 2 y versículo 9, ¿qué dice? Colosenses capítulo 2 y versículo 9, alguien que lo lea en voz alta. Colosenses capítulo 2, versículo 9, ¿qué dice? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en Él, ¿quién es Él? Jesucristo. ¿Habita qué? Corporalmente toda la plenitud de la deidad. Solo que usted no me va a decir a mí que en ese tiempo Jesús no sabía. Sí sabía, porque Él es Dios. Pero en el tiempo de la humanidad, Jesucristo no sabía la venida, no sabía la hora ni el día. Pero Jesucristo tenía ciertos conocimientos de ciertas cosas. Pregunta o comentario, hermanos. Porque esto es importante. Un día le van a preguntar. Bueno, Jesucristo no es Dios, porque mira, no sabía ni la hora ni el día. Pero recuerde que Él posee dos divinidades. Y es igual como nosotros, hermano. Nosotros poseemos dos naturalezas. ¿Saben ustedes eso? ¿Alguien lea 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3? Léalo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, ¿qué dice? Segunda, perdón. Thank you for correcting me. 2 de Pedro 1, 3. Voz alta. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El versículo, ¿qué dice el versículo 2? Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme buscarlo. Porque el versículo que ando buscando dice que se ha hecho participante de la naturaleza divina.
Dice 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegase a ser participantes, noten, participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Solo que usted y yo, como cristianos, poseemos dos naturalezas. La divina, porque hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina, pero también una naturaleza humana. Y en la naturaleza humana tenemos ciertas capacidades, ciertas limitaciones. Entendemos y comprendemos y podemos decir y hablar solamente hasta donde nuestro estudio o el alcance de nuestro estudio nos ha llevado. En otras palabras, entre nosotros hay diferentes niveles de conocimiento espiritual, porque todo ha dependido en lo que le hemos puesto en el estudio de la palabra de Dios. Entonces, reconocemos el diferente nivel y queremos que el hermano más capacitado nos enseñe para poder nosotros aprender, el maestro con el discípulo. Solo que ahí se miran los diferentes niveles. Bueno, y todo depende en la característica de la naturaleza humana. Y entendemos ciertas cosas. Por eso es que en veces, ¿verdad?, cuando leemos un texto y no comprendemos, levantamos el teléfono y le llamamos ¿a quién? Al hermano quien tenemos confianza que nos va a contestar y nos dé una contestación bíblica. ¿Verdad? Pero cuando lleguemos ya, hermano, a ser de una naturaleza divina, porque dice el apóstol Pablo que el cuerpo corporal, el cuerpo secular no puede heredar ¿qué? Lo celestial. Vamos a tener un cuerpo diferente. Entonces el cuerpo diferente va a ser uno divino, porque vamos a ser la semejanza de quién, de Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 habla de eso. Entonces nuestra capacidad, nuestro conocimiento va a ser diferente. Vamos a comprender varias cosas. Entonces, nosotros también poseemos lo mismo, así que Jesucristo, pero claro que usted y yo no somos Dios, como lo fue Jesucristo. ¿Ok? Por lo que entonces, esto es la contestación a esa pregunta. Pregunta o comentario. Muy bien. Ahora entonces vamos al segundo o al tercer punto. El tercer punto cubre los versículos 37 y 38. Y aquí habla sobre la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Capítulo 24, versículo 37 y 38. Y note lo que dice el versículo 37 y 38. Alguien lea en voz alta, por favor. Mateo capítulo 24, versículos 37 y 38. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Muy bien. Como la venida, bueno, como el diluvio en el tiempo de Noé, así será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a analizar esto. Noten que primeramente queremos hacer un contraste con lo que habla Jesucristo en los primeros versículos del capítulo 24. Porque estamos considerando la destrucción de Jerusalén, que ya vimos, y la segunda venida de Jesucristo. ¿Cuándo serán estas cosas, la destrucción de Jerusalén? ¿Cuál será la señal de tu venida? Es lo que estamos considerando. Y Jesucristo aquí en ninguna parte, primeramente, se dirige a los habitantes de Judea. Cuando leímos los primeros versículos, ¿verdad? Tanto en Mateo 24, en los pasajes paralelos, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, ¿a quién se dirigió? A los habitantes ¿de quién? De Judea. Aquí no se dirige a ningún específico grupo, sino que es una enseñanza global, es para todo el mundo. Y la manera en cómo lo sabemos esto, porque dice que la segunda venida de Jesucristo es semejante ¿a qué? Al diluvio. El diluvio no fue solamente en la tierra de Edén, ¿verdad? Fue global, fue global.
Entonces miramos nosotros que la segunda venida de Jesucristo es global, no se refiere a los habitantes de Judea. En segundo lugar, miramos nosotros que Jesucristo aquí no pone ninguna advertencia, no les está diciendo huyan, porque no va a haber lugar de a dónde huir. Es el juicio final, es la segunda venida de Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice que cuando Jesucristo venga, que este mundo va a ser deshecho. Y hay que estudiar la palabra griega deshecho para que entendamos a qué se refiere. Se va a disolver, se va a acabar. Por eso Apocalipsis dice que cuando Jesucristo venga en su trono, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, que entonces el primer cielo y la primera tierra ya no existirán. Ya no existirán. Ya no va a haber esto. Entonces miramos esta otra segunda o tercera cosa que se habla concerniente a la segunda venida de Jesucristo. Va a ser global, no va a ser para una área del mundo, sino que va a ser global. Y tercero, ¿verdad? No va a ser como una limpieza, como algunos enseñan, que va a ser una regeneración, va a ser una limpieza del mundo, porque el mundo ya está cansado de toda la maldad. Bueno, no va a ser esto, sino que va a ser una destrucción completa. Y aquí entonces, de este punto, seremos juzgados y algunos serán apartados, a los que están a la derecha dice apartados de mí, al reino que el Señor ha establecido desde la fundación del mundo. Mateo capítulo 25, versículo 34. Los que están a la izquierda, apartados de mí, ¿verdad? Al infierno, al punto de condenación. Solo que más adelante vamos a estudiar sobre eso. Pero esta segunda venida de Jesucristo va a ser igual a cuando sucedió el diluvio. Y vamos a analizar esa frase. Cuando vino el diluvio, miramos nosotros que existía la predicación de las buenas nuevas. ¿Quién estuvo predicando en el tiempo de Noé? Dice 1 Pedro capítulo 3, versículo 19-20, que el Espíritu de Cristo en Noé le predicaba a los espíritus, ¿qué? Encarcelados. Los espíritus encarcelados son aquellos que estaban en pecado. Ahora, muchos toman ese texto refiriéndose, ¿verdad?, que se refiere a los que están en el Hades. No, dice que el Espíritu de Cristo en Noé estaba predicando a los espíritus encarcelados. ¿Y qué le estaba diciendo? ¿Qué le estaba predicando? Porque ya hemos estudiado el Hades. Y si acaso la persona dice, bueno, es que Jesucristo fue al Hades a predicarles, ya entendimos, ya comprendimos bíblicamente que el Hades no es un purgatorio en donde los que están en el lado de condenación pueden salir y moverse para el lado del paraíso. No se puede, ¿verdad? Bíblicamente ya establecimos eso. Entonces, esa idea se tiene que desechar. Se le tuvo que predicar a personas vivas porque son los únicos que se pueden arrepentir. Y es el Espíritu de Cristo en Noé que le estaba predicando, y le estaba predicando las buenas nuevas. Hebreos capítulo 4, versículo 3, dice que a ellos, refiriéndose a la gente del Antiguo Testamento, se les predicó, se les enseñó las buenas nuevas, así como a nosotros. Y las buenas nuevas es que nos arrepientamos de nuestro pecado y que sigamos a Dios. Solo que todo esto miramos nosotros que estaba sucediendo. No era tiempo de guerras, no era tiempo de que iba a suceder nada de lo que Jesucristo dijo en sus primeros puntos o primeros artículos o primeros versículos en este capítulo. Porque los premilenianistas, los postmilenianistas, los despensionaristas tratan de usar estos versículos para asustar, ¿verdad? Que va a haber guerras, que va a haber rumor de guerras, que va a haber esto. Esto no tiene nada que ver con la segunda venida de Jesucristo. Nada. E incluso dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Quién estará predicando las buenas nuevas durante este tiempo?
Efesios capítulo 3 y versículo 10. La iglesia. Para que la iglesia de Cristo predique ahora la multiforme sabiduría de Dios. Este es nuestro deber. Usted y yo somos las personas exclusivas en las cuales Dios nos ha pedido y nos ha depositado primeramente y nos ha pedido que prediquemos la palabra. Nos ha depositado la verdad. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15. El apóstol Pablo escribiéndote al joven Timoteo para que supiera cómo conducirse en la iglesia de Dios. Dice, la cual es la columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Nosotros somos la columna y baluarte de la verdad. Es el privilegio que Dios nos ha dado, nos ha depositado este tesoro en vasos de barro. Dice Corintios capítulo 4 versículo 7. En vasos de barro para que nosotros anunciemos al mundo perdido. Y esto es lo que estaba haciendo Noé. Y esto es lo que estamos haciendo nosotros. Le predicamos a la gente, arrepiéntense. Porque va a haber un día cuando Dios habrá de venir, Jesucristo habrá de venir por segunda vez, y todo esto se va a destruir. Ya no va a haber oportunidad. Se está pasando todavía. Y segundo, miramos nosotros que era un tiempo de ¿qué? De paz, de tranquilidad. En tiempo de Noé no había rumores de guerra, no había guerras. Claro que el pecado abundaba, como lo abunda hoy en día, pero no había guerras, no había rumor de guerras, que se iba a destruir la tierra. Había paz y tranquilidad. Considere pues lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 3, concerniente a la segunda venida de Jesucristo. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 3, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Está hablando de la segunda venida de Jesucristo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Va a haber paz y seguridad. Como que si nada normal, como un día, ¿verdad? Como el día que nos levantamos en el September 11, nos levantamos y prendimos la tele, estamos con una taza de café y de repente, oye, que miramos gente cayéndose de los towers. Andaban y iban tirándose porque estaban encendiéndose. Nadie sabía que eso iba a pasar. Pero cuando prendió el televisor, ¿verdad? El siguiente día en la mañana o ese día 11, estamos mirando a la gente que se estaba tirando porque no aguantaba el infierno que estaban en esos edificios. Así nosotros también vamos a estar sorprendidos. Vamos a estar sorprendidos porque Jesucristo va a venir. Y claro, ¿verdad? Que algunos ponen fecha y dicen, pero va a haber paz y seguridad. Y tercero, ¿verdad? Va a ser una destrucción, para usar la palabra esta, ¿verdad? Destrucción global. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 dice que Jesús vendrá en las nubes y que todo ojo le verá. Va a ser global. Ahora, yo sé bien que hay gente que dice, bueno, yo quiero saber los detallitos. ¿Para qué quieres saber los detallitos? El único detalle que tienes que saber, si no estás bien con Dios, vas a ir al infierno. Si estás bien con Dios, bueno, va a haber juicio. Pero el que no ha obedecido a Cristo Jesús, porque eso lo sabemos de cierto. Según a los Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8, dice, el que no conoció a Dios, ni obedeció a Dios. ¿A dónde va a ir? A una llama de fuego, a un estado de perdición. Eso lo sé y lo entiendo. Usted también lo debe saber y lo entiende. Por eso puedo decir con certeza, es lo que Dios dice.
Pero cuando tenemos, en el juicio que tengamos que pasar, por eso digo que nosotros como personas que hemos obedecido a Cristo Jesús, yo no puedo decir, tú vas a ir al cielo, hermano, tú vas a ir al cielo, hermana. No tengo esa autoridad, yo no soy Dios. Dios es el único que juzga y es el único que te va a decir, ¿verdad? Porque yo solamente puedo ver las apariencias, pero no puedo ver el corazón. Dios le dice a Samuel, 1 Samuel capítulo 8, versículos 6 y 7, Dios mira el corazón cuando tú solamente miras lo de afuera. Y eso es lo que miramos nosotros concerniente a esto. Eso es lo que va a hacer, miren, versículos 37 y 38 es lo que habla, está haciendo una comparación. Con la destrucción de Jerusalén no hizo una comparación, no dijo, esto será como el tiempo del Noé, el tiempo del diluvio. Aquí sí lo dice. Y comparemos. Y si acaso quiere comparar todo esto, vaya a Génesis y lea Génesis capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8, hasta 9, porque cubre todo eso del diluvio. Y noten las características del diluvio que serán semejantes a la segunda venida de Cristo. Punto. Pregunta o comentario. Sí, hermano. Ahí Pablo, hermano, está diciendo, no está diciendo él, no está diciendo que va a haber paz, tranquilidad, seguridad. Les está diciendo, cuando ellos digan, porque mire, dice, porque todos vosotros sois, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Sí. Le están diciendo que no estén seguros, porque si dicen, se sienten que van a estar seguros y que están diciendo que hay paz y tranquilidad, es cuando les va a venir una... Sí. Se está refiriendo a la manera en cómo ellos se van a comportar. Y ellos se van a comportar con una seguridad y una paz. Sí. Y entonces dice él, pues, pero yo me estoy refiriendo a lo que Pablo está diciendo, que ellos dicen que va a suceder, pero que en realidad, ¿verdad?, no va a haber seguridad y paz. Porque para los que están en pecado, ¿verdad?, va a haber un juicio. Y también para los que están en la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo dice que es necesario, 1 Pedro 4:17, es necesario que el juicio empiece por la casa de Dios. Pero es en referencia a esto, ¿ok? ¿Alguien más? Mano, Epi. Respaldando un poquito lo que usted dice de Noé, dice 2 Pedro capítulo 2, versículo 5. Dice 2 Pedro 2:5, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Es decir, ahí nos está confirmando que Noé, mientras que construía la arca, nos estaba predicando. Dice, y termina el versículo, pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo incluidos sobre el mundo de los impíos. Hermano, ¿verdad? Recalcando porque ustedes Sí. estos predicadores. Recuerden que en Génesis capítulo 6 y versículo 3, Dios ya está listo para destruir todo el mundo. Pero en el versículo 8 dice que después halló gracia en Noé porque era un hombre justo. O sea que miró en Noé, ¿verdad?, que fue un hombre justo. Y entonces él y, 8 personas fueron salvas, dice 1 Pedro. Bueno, Arnoldo. La maldad ahí se elevó tanto que vino la ira de Dios, ¿verdad? Y en ese tiempo jamás había llovido, ¿verdad? Sino que pues, no esperaban la gente de la maldad, ¿verdad?, que iba a quedar cantado, ¿verdad? Aquí miramos cuando viene un tornado, un cuarto, tal agua que nos viene, ¿verdad? Entre más ahí que no llovía jamás, nomás eran como veneros, dicen que brotaba de la tierra, pero jamás llovía de arriba, ¿verdad? Pero la maldad se elevó tanto y tanto hasta que llegó la ira de Dios, ¿verdad? Tengo que destruirlo, ¿verdad? Porque Correcto. Y recuerden que en el diluvio, hermanos, en el diluvio no se destruyó el mundo, sino que se vino a limpiar. El mundo continuó y por eso mucha gente cree que el mundo se va a quedar aquí, ¿verdad? Y ya comienzan muchas teorías, ¿verdad? Que, algunos vamos a quedar aquí, 144,000 van a estar con Jesucristo y etcétera, etcétera. Pero la cosa es de que ya en Génesis capítulo 6, en Génesis capítulo 8, la última parte del capítulo dice que el mundo ya no va a ser, lo que hizo al primero no va a ser igual a como lo va a hacer en el segundo tiempo. Se va a acabar en agua. No se va a acabar en agua, solo que ya estamos viendo, ¿verdad?,
que esto va a ser diferente. Esto va a destruir el mundo. Y ya entonces va a haber un mundo celestial. Y va a haber el cielo y el infierno. Pero ya no va a existir esto. Y esto es lo que se viene a profetizar también. Dice, mientras van a seguir las sazones, ¿verdad? El invierno, el verano, etcétera. Todo el tiempo, los tiempos van a seguir igual. Pero va a llegar un tiempo cuando esto se va a acabar. Y el mundo, dice el apóstol Pablo, el mundo gime. Romanos capítulo 8, el mundo gime por ese tiempo que llegue porque ya quiere deshacerse de toda la maldad. ¿Se imaginan ustedes? Todo lo que eso es. Y los versículos 39 al 41, hermanos, miramos nosotros que el apóstol, bueno, Jesucristo, no el apóstol, Jesucristo ya nos está dando lo que va a ocurrir. Y aquí son pasajes, ¿verdad?, que en ocasiones no entendemos muy bien, pero nota lo que dice estos pasajes. Bueno, el 39 ya lo cubrimos, ¿verdad? Pero el 40 y el 41 dice, entonces estarán dos en el campo y uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino y la una será tomada y la otra será dejada. Bueno, ¿qué significa todo esto? Bueno, corresponde con la segunda venida de Jesucristo. Y para eso tenemos que ir a varios versículos para leer, ¿verdad? Pero hay una segunda venida de Cristo. Miren, aquí están los vivos, aquí están los muertos. ¿Ok? Y claro, ¿verdad? Pongo una tumbita, pero ya sabemos dónde están las almas, ¿verdad? Y aquí viene Cristo en las nubes, ¿verdad? Y este orden lo viene a establecer Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, me parece el versículo 23 en adelante. Dice, este será el orden de la venida de Jesucristo. Los que están muertos, ¿qué van a hacer ellos primero? Van a resucitar. Va a haber una resurrección. ¿Ok? Va a haber una resurrección, tanto de buenos como de malos. Voy a poner aquí malos. Voy a poner aquí buenos, ¿ok? Ahora, ¿a dónde van a ir? Jesucristo ya ha dicho en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, que será todo en el aire. Será todo en el aire. Ahora, ¿cuándo se va a destruir ese mundo? Yo no lo sé, no le puedo decir eso, pero le puedo decir con certeza que el mundo va a ser deshecho, según segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero luego que este evento venga a ocurrir, y no va a pasar 7 años, como dicen los premilenianistas, los postmilenialistas, no, va a ser todo rápido. Entonces va a haber esa resurrección. Y entonces esta resurrección cuando exista, entonces ¿qué va a pasar con los que están vivos? Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, dice que serán, ¿qué? Arrebatados. La palabra clave, arrebatados, que los premilenianistas usan para decir el rapto. Serán arrebatados, solo que entonces, y la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17, el juicio va a empezar ¿por quién? Por la iglesia. Solo que ¿cuándo va a ocurrir esto? Y para que haya un juicio justo, se van a juzgar a los que van a resucitar y a los que van a ser arrebatados. ¿Y qué va a quedar aquí? Va a quedar una mujer. ¿Entendemos? ¿O se la explico? Cuando aquí en el mundo, ¿verdad?, exista que la persona va a ser arrebatada, ¿a dónde va a ir? Al cielo, con el Señor, para ser juzgados. Y va a ser la casa de Dios, va a ser la iglesia. Pero cuando esto ocurre, ¿verdad?, una persona que no es cristiana y la persona que es cristiana, ¿a quién va a ser arrebatado? Al cristiano. Al cristiano. ¿Quién se va a quedar en el mundo todavía? La que no es cristiana. Por eso una será dejada, el otro será tomado. ¿Entendemos? Ok, esto es lo que va a ocurrir. Este es el orden que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 23. Porque luego dice, ¿verdad?, que después de que este juicio ocurra, entonces vendrá el juicio de los malos. ¿Cómo sabemos esto? Porque la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17, nos da a entender eso. Que el juicio empezará primeramente por la casa de Dios. ¿Y qué será el juicio de quién?
de los demás. Entonces va a haber ese juicio. Y cuando ya venga este juicio, ¿verdad? Cuando ya estos de aquí ya se junten para ser juzgados con los malos, entonces miramos nosotros que ya va a haber la destrucción del mundo. Esto lo dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. ¿Entendemos? ¿Ven lo fácil que es para interpretar la Biblia? En otras palabras, la Biblia se interpreta por sí misma. Entonces, esto es lo que va a ocurrir. Pero estos premilenianistas y postmilenianistas brincan de acá, aquí y de aquí para acá. O sea que vienen a hacer una capirutada. Y miramos nosotros que nos vienen a confundir. Porque el mismo lenguaje de acá es un lenguaje similar a de acá. Pero aquí está diciendo, huye al monte. Huye al monte. Aquí está diciendo, no va a haber lugar para donde ir, sino que va a haber juicio. Solo que el versículo 40 y 41 nos está enseñando este proceso que habla 1 Corintios capítulo 15, versículo 23 en adelante. Y lo vamos a leer en todo el Nuevo Testamento. Pregunta o comentario, hermano. Sí, hermano. Sí, hermano, yo he oído que dicen, pero todavía tenemos tiempo, Pues sí. porque piensan que tienen tanto tiempo. Y ellos dicen que tenemos tiempo porque ellos creen en la gran tribulación, que son 7 años para ellos, ¿verdad? Y 7 años, ¿verdad? Es tiempo para que se componga el pecador. Pero ya cuando todo lo miren, ya no. No, ya, that's it. ¿Me decía algo tú? ¿Alguien más? ¿Arnoldo? Pero por eso digo yo que no sé el tiempo, la capacidad del tiempo no lo sé. Yo sé bien que no va a ser 7 años, ¿verdad? Pero va a ser de una manera que todo se haga en ese momento. O sea, ¿verdad? Pero no sé decirle, bueno, 5 minutos después los vivos van a resucitar. Yo no puedo decir eso porque no hay versículo que nos enseñe eso. Pero sí hay versículos que sí van a ser arrebatados y que estos van a resucitar. Y claro que Dios tiene ese poder. Yo no sé cómo lo va a hacer. Hermano Ocaña. Pablo mismo dice, los que hayamos quedado, está hablando ya casi cerca de 80 años, los que hayamos quedado ya nos quedamos. Así es. Y otra cosa que debemos de observar, que cada vez que va a acontecer un desastre, que Dios va a hacer algo así como Gomorra y Somora, la inundación, el diluvio, siempre saca a los justos primero, antes de poner el castigo. Así es. Así es. Buen punto, hermano. Buen punto. ¿Alguien más? Pues el tiempo ya hasta se me pasó, hermanos. Como digo en inglés, ¿verdad? Time flies when you're having fun. Solo que la próxima ocasión que nos juntemos para estudiar Mateo capítulo 24, vamos a estudiar los versículos 42 al 51 y con esto terminamos con el capítulo 24. Yo sé bien que se quería quedar aquí, ¿verdad? Pero hay que seguir adelante, hermano. Y con eso terminamos y espero, ¿verdad? Que todo lo que hemos estudiado concerniente a este capítulo lo puedan entender, hermano. Y si no lo entienden mientras que estamos aquí, ¿verdad? Vayan a nuestro canal de YouTube, busquen las lecciones y vuelvan a estudiarlas. Hasta que se les quede en su mente. Hasta que lo hagan como, bueno, de la naturaleza, ¿verdad? Second hand. Que puedan enseñarlo, que puedan predicarlo. Para que así nadie nos engañe. Dice la palabra del Señor que no debemos de dejar engañados por filosofías y huecas sutilezas, ¿verdad?, de hombres. Bueno, resta solamente pues entonces dar una invitación a todos nosotros quienes estamos aquí, empezando de aquí para allá. Si nosotros necesitamos las oraciones de la iglesia, estamos listos para hacerlo, hermano. Y ya hemos repetido varias veces que esto no es indicación que nosotros o la persona que va a orar somos mejores que ustedes. Porque todos ante los ojos de Dios somos iguales. Pero la Biblia sí nos enseña que debemos de orar uno por los otros. Y dice que la oración del justo vale mucho. Y por lo tanto,
queremos que uno de nuestros ancianos oren por nosotros, ¿verdad? Para que así eleve la oración al trono de Dios y que sea escuchada para que así podamos recibir lo que estamos pidiendo. Y esto es lo que la palabra del Señor nos enseña, de cuando hay una necesidad en la congregación, ¿a quién llamar? Who are you gonna call? A los ancianos. A los ancianos. Por lo tanto, si usted está en necesidad, le invitamos para que nos haga saber y uno de nuestros ancianos habrá de orar por nosotros. Segundo, si acaso entre nosotros hay personas que aún todavía no han obedecido a Cristo Jesús y no queremos ponerle presión, no estamos en ese negocio de asustarlos, ponerles presión, pero Dios sí quiere que nosotros les demos saber la urgencia que existe cada día de poder arreglar cuentas con nuestro Señor Jesucristo. Claro que es su decisión. Nadie le va a quitar esa opción, es su decisión. Pero mi responsabilidad es decirle las consecuencias de su decisión. Si usted acepta no hacer lo que tiene que hacer en su vida, va a ser condenado. Es lo que la Biblia enseña. Porque Dios es justo. Y la justicia de Dios no permite, ¿verdad?, que usted haga lo que usted quiere hacer y luego que Dios diga, it's okay, está bueno. La justicia de Dios no permite eso. Por lo tanto, usted tiene que arreglar cuentas con Dios. Tiene que arreglar cuentas con Dios. Y lo primero que tiene que hacer es entrar en su Hijo, Cristo Jesús. Y la única manera en cómo entra en Cristo Jesús es por medio de ser bautizado o bautizada. Porque el bautismo es lo único que quita el pecado de usted. Los que escucharon el Evangelio predicar el día de Pentecostés, se compungieron de corazón y le preguntaron a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le contesta, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros para el perdón de sus pecados. Es lo que tiene que hacer. Tiene que ser bautizado. Y si usted está listo o lista en esta ocasión, estamos listos para ayudarle. Si aún todavía necesita más información concerniente a esto, estamos listos para informarle, para enseñarle. Pero hágalo lo más pronto posible. La decisión es suya. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación.